tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Red del Podcast nuevamente, episodio número 28. Estamos, claramente pueden ver aquí que el pastor es más profesional que yo, porque yo todavía traigo la ropa del episodio pasado. Pastor, yo lo felicito porque usted es muy profesional. Bueno, es que pues hay que entender, muchas veces uno tiene poca ropa, ¿verdad? Sí, no, yo no tengo ropa, de hecho. Sí. Es la que utilizo para trabajar también. Es una bendición. Y con esta ropa canto en red también. Sí, creo que sí, ya te sí, vi. ¿no? Sí. La transmisión de hace como 2 semanas. 2 semanas, sí. Pero no, te sienta bien el amarillo. Gracias, muchas gracias. No parezco un mango. Pastor, estoy muy contento y a la vez un poco aterrorizado también por el episodio de esta semana. Ah, sí, ¿por qué? Mire, pues es que también banalmente la gente celebra una celebración. La gente Celebrada. pues tiene una fiesta especial. La gente Una festividad. Una festividad, correcto, perdón. En estas temporadas que es el Halloween. Ah, sí. Y pues por eso trajimos también un episodio que tenga que ver con cosas de miedo. Pero lo vamos a conducir con cosas de la Biblia. Tranquilos. Por ahí en los memes traigo unas cosas bien buenas también en esta semana. Entonces, viene un episodio muy bueno, muy completo. Y quiero comenzar contándoles que yo tengo una experiencia de miedo. Pero no son cosas paranormales. Uh-huh. Ahorita me estaba acordando, ahorita que me comentó, ¿tienes así una experiencia? Sí, tengo una donde tuve mucho miedo y yo sentí que ya me iba a morir. Que fue una ocasión, yo creo que Dani se acuerda. Estábamos como de entre 10 y 12 años. Fuimos a un evento de la iglesia y en ese evento tuvimos un momento de estar en una alberca. Entonces ya se estaba terminando esta parte de la alberca. Por último vi que unos chavos por ahí que eran conocidos estaban aventando a otro chavo conocido. Saludos por ahí si nos ven en algún momento, creo que era el güero. Y yo también quise participar de aventarlo. Entonces donde participo para también acercarme a aventarlo, esta persona que estaban aventando a la alberca se agarra del último que puede, que en este caso era yo. El último que puede agarrarse para no caer era yo y me jala para la alberca también. Entonces, y era en la parte más honda de la alberca. No sé si Dani, ¿te acuerdas más o menos de esa vez? Pues yo me caí a la alberca también con él porque me jaló en la parte más honda de la alberca y yo no sabía nadar, sinceramente. Entonces, cuando estaba ahí adentro, yo sentí que empecé a tragar agua, y el miedo era horrible. Empezaba a tratar de subir, pero no podía. Además traía como que una toalla y la toalla se había quedado como enredada y estaba tratando de subir. No me acuerdo que escuchar gritar a Dani que ayúdenlo, no sabe nadar, ayúdenlo. Se asustó también Dani. Sí, obviamente también el Dani se asustó porque yo estaba de que... Y eso fue una de mis experiencias donde sí tuve un miedo muy feo. Sentí que me iba a morir porque empecé a tragar agua. Lo bueno que alguien se metió, no me acuerdo quién fue. Se metió y me sacó así. Sí. Lo bueno que en ese tiempo pues, era un morrillo de 10 años. No, era lo malo. Pero pues, pudo haber convertido en una tragedia, ¿no? Pues claro. ¿Usted tiene alguna experiencia de miedo que nos quiera compartir? Pues Pero que nos dé miedo. No, machín, yo siempre era Juan sin miedo. Hay una historia, ¿no? Hay una historia de Juan sin miedo. No sé. Sí, no sé. Sí, era una historia que nos contaban de niños. Como que nunca lo hemos dicho, pero somos, o sea, como que traemos de repente referencias de muy de mi época y usted trae referencias muy de su época que no tengo idea de quién es Juan sin miedo. Ese Juan sin miedo era ¿cómo se llama? Era un libro de una historia, vamos a decir así. Okay. Sí, que todo el mundo la conocía, o sea, en mi época, claro. En su época. O en la época todavía de mi mamá. Okay. Sí, que lo trataban de asustar con una cosa y con otra y era Juan sin miedo, o sea, no tenía miedo a nada. Sí, pero la verdad es que sí, hay muchas cosas en la vida que han causado miedo, muchas cosas. Podría contar muchas cosas en mi vida que me han causado miedo, pero el miedo es algo que yo creo que todos sentimos, ¿sí? Hasta el más valiente tiene miedo. El miedo es algo que no existía,
No existía al principio, sí, en la creación. De hecho, hay un texto bíblico que dice: en el amor no hay temor, ¿verdad? Sí. Porque el amor echa fuera Temor. el temor. Eso es regresar al principio, cuando Adán y Eva vivían, no había pecado, no había temor. De hecho, hay una escritora que dice que cuando la tierra salió de las manos de Dios, dice que no tenía esos grandes cañones que hoy en día vemos como Cañón del Colorado y todo eso. Y no había nada en la creación de Dios que le diera temor al ser humano. Todo había sido hecho bueno en gran manera. Pero después del pecado, obviamente, todos tenemos miedo. ¿Te acuerdas tú? Digo, no estuviste ahí, pero recuerdas haberlo leído, que Adán y Eva oyen la voz de Dios al atardecer. Sí. ¿Verdad? Y ese es el primer relato en la Biblia donde le dice, donde Adán tiene miedo. Sí, Adán tuvo miedo. Sí, que le dice: ¿dónde estás tú? Y dijo, Dios, que todos sabemos, ¿verdad? Que a Dios nadie lo ha visto jamás, ¿verdad? Era Jesucristo, ¿verdad? Quien estaba con ellos y los estaba buscando. Se escondieron porque habían pecado, porque ya se habían visto desnudos, se habían cosido hojas de higuera y estaban escondidos. Y luego ya sale Adán y le dice: es que tuve miedo, ¿sí? Después del pecado todo mundo tiene miedo. El miedo, de hecho, algunos psicólogos dicen que el miedo es una reacción que nos ayuda para nuestra sobrevivencia, ¿sí? Para que a través del miedo podamos huir y sobrevivir en algunas cosas, ¿verdad? Al enfrentar un animal, ¿sí? Alguien que trae algo con lo cual nos puede herir, y el miedo nos da miedo y huimos y nos ayuda a sobrevivir, claro, ¿verdad? Claro. Pero no siempre el miedo ha estado presente en la vida del ser humano. Antes del pecado no existía, y ahora todos experimentan de alguna manera el miedo. Pero usted no tiene una anécdota así que nos pueda contar de cuando tuvo miedo, o algo que se acuerde. Pues, algo que yo me acuerde, que tuve miedo. También cuando te ibas a ahogar. Se hereda, entonces es heredable. Sí. No recuerdo. Se andaba ahogando me dicen también, que dice. también me andaba ahogando, Su esposa, pero no me acuerdo. la esposa del pastor que salió en el episodio pasado, Sí. está aquí confesando que usted se andaba ahogando una vez, ándele. Fuiste a colportar y yo me quedé aquí con... Sí, y me andaba ahogando. Fíjate que hay casi cosas me que se me han quedaba sin olvidado. papá, Hay cosas que se me han olvidado, pero y esa sí. no me la sabía, Sí. A ver, ¿qué onda? Pero- Una pila, ¿En la qué? una pila profunda y luego no podía salir. Me lo platicas. Ay, ¿Por qué se metió en una yo pila? me acuerdo de una con ocasión, una a lo mejor es noria. esa, en una ocasión que estaba operada, fue aquí en Monterrey, y fue que me aventé en un lugar así y estaba muy profundo. Quise llegar a lo profundo, pero o sea, estaba muy profundo, entonces quise venir hacia adelante y me dio miedo, pero sí salí, o sea, yo sí salí, pero en el principio me dio miedo, ¿sí? Pero No llegó al fondo. no llegué al fondo. Sí, hay muchas cosas que te dan miedo, ¿verdad? Y luego me dice a mí, no hagas cosas locas. No, es que no sabía es qué que tan- manejas bien rápido. No sabía qué tan profundo era lugar. Ese lugar, sí, Sí. no, estoy jugando. Y bueno, te digo, hay muchas cosas que causan Sí, miedo. sí. De hecho, hablando acerca del miedo, quería leer un texto bíblico. Sí. Mateo capítulo 8, versículo 23, fue cuando Adelante. los discípulos Tuvieron miedo. experimentaron. Sí, dice: luego subió a la barca, o sea, Jesús, y sus discípulos lo siguieron. De repente, dice, se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas
le obedecen. Qué Fíjate loco, que ellos tuvieron un temor, pero hay de miedo a miedo, Sí. porque el miedo es una cosa y el terror es otra cosa. Yo El tuve terror el cuando terror me estaba... te paraliza. Bueno, pues... ¿Ya? Entonces yo tuve miedo. Porque Sí. trataba de salir. Sí. Bueno, pudo haber sido terror y miedo y terror al mismo tiempo, Es claro, ¿verdad? Sí. no podía... Sí, pero el terror es algo que te inmoviliza, te paraliza prácticamente, ¿verdad? Y aquí pues estamos viendo que los discípulos, Sí. Jesús les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Verdad? Precisamente es la primera pregunta. Ujú. Dice, ¿qué causó el miedo en los discípulos? Nuestra primera pregunta. ¿Por Pues- qué? ¿La tormenta? Como vimos, sí. Dice ahí, de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Ellos vieron las olas que venían sobre la barca y pensaron que se iban a ahogar. Porque más adelante les dice, sálvanos, que nos vamos a ahogar. ¿Sí? Sí. Ahora, y yo Entonces, quisiera reflexionar sí, un de poquito. fuerte había estado la tormenta también. Sí, sí. Yo quiero reflexionar un poco en qué tormentas tienes en la vida, ¿sí? Que sientes que no puedes con ellas, qué situaciones, qué preocupaciones tienes en la vida que sientes que te están ahogando, que te van a ahogar, Sí. ¿sí? ¿Causan temor? Sí. Sí, ante una enfermedad muchas veces, cuando le diagnostican a alguna persona una enfermedad grave, es como la tormenta, ¿sí? A lo desconocido, al creer que nos vamos a ahogar, nos da un temor muy grande, ¿verdad? A los discípulos les dio miedo la tempestad. Sí. El miedo es algo que todos experimentamos y sobre todo cuando las cosas son mucho más grandes de lo que nosotros esperamos y que rebasan nuestra capacidad también. Sí, no, y el mar es una cosa inmensa. Sí. O sea, imagínese. Sí. Claro. Así Claro, es. si uno normalmente va a la playa sin tormenta, y es una cosa que impone, o sea, es algo increíble, no le puedes ver el fin, no se ve. Sí, así Imagínese es. ahora en tormenta, pues no manches. Ujú. Y pues claro, tuvieron miedo entonces de la tormenta. Vamos con lo que sigue, dice, a pesar de que Jesús estaba con ellos, ¿qué temían que fuera a pasar? Fíjate que esa parte, Muy fácilmente puede uno hablar y decir, pues ¿por qué vas a tener miedo si Jesús está contigo? ¿Por qué tienes miedo? Sí, pero pues como quieras. Si sí, tienen miedo. fíjate que esa parte está bien interesante porque como tú dices, Jesús estaba ahí con ellos, Claro. ¿verdad? Cuando Jesús está con la persona, ¿se siente miedo o no se siente miedo? Pues depende de la situación. Depende de la situación. Yo digo que el miedo es algo que de pronto sientes. Ajá. Sí, ante una situación cualquiera, que obviamente que te cause miedo, terror. O Pues lo es tú que quieras, todo lo sientes. lo que atente con tu existencia te da miedo. Porque aquí podemos preguntar, y le pregunto ahí a los que nos están viendo. Y los que nos escuchan. Sí, ¿usted es cristiano? Amén, gloria a Dios. ¿No siente miedo? ¿Nunca ha sentido miedo Claro que a sí. pesar de que es cristiano? Obviamente sí. ¿Sí? Obviamente sí. Bueno, y acabamos de decir que el ser humano tiene miedo. O sea, ahí estaba Jesús, pero ellos tenían miedo. Pero lo que sucede con ellos es que tuvieron un miedo que rebasó su expectativa, rebasó e incluso su sobrevivencia, porque dijeron, nos vamos a ahogar. Vamos a morir. Sí, nos vamos a morir, imagínate, ¿sí? Entonces, el tener miedo forma parte de nuestra vida ahora, ¿sí? Aun cuando somos cristianos muchas veces nos da miedo, pero sobreponernos a ese miedo pensando que Jesucristo está con nosotros es una actitud, Sí. es algo que nosotros correcto. debemos de apoderarnos de ella. ¿Tienes miedo? Sí, tienes miedo, pero toma la actitud, Cristo está contigo. Sí, correcto. ¿Sí? Eso es algo muy importante porque muchas veces se cree que el cristiano no tiene que tener miedo y eso es algo que no es bíblico, ¿sí? El cristiano tiene miedos, Claro. pero de esos miedos los entrega ¿a quién? A Dios. A Jesús, ¿verdad? Sí, así es. Esos miedos
Dios es más grande que mis temores. Claro, es correcto. ¿Sí? Amén. Y entonces sí, a eso lo largo de la Biblia podemos ver a muchos personajes que pues, sí tuvieron un chorro de miedo. Sí, Siempre. sí. No te sientas mal por tener miedo. Todos tenemos miedo, Sí. aun cuando somos cristianos, por alguna situación que estamos pasando, viviendo o enfrentando. Tenemos miedo, pero no nos quedemos con ese miedo, ¿sí? ¿Qué debemos de hacer? Debemos recordar que Cristo está con nosotros, ¿verdad? Es Y correcto. Él nos va a ayudar a correcto. sobreponernos a ese miedo, ¿verdad? Ese miedo, así es. Bueno, el texto que traemos aquí dice: entonces sus discípulos fueron a despertarlo. Es el mismo Señor Jesús, sálvanos porque nos hundimos. Mateo 8:25. Ahí está lo que estamos diciendo. O sea, Miedo de- los discípulos hicieron lo correcto y se nos enseña qué es lo que debemos de hacer. Sí, Ante los miedos, sálvanos, sí, debemos de ir ¿a quién? Dios. ¿Qué hicieron ellos? Fueron Señor, sálvanos. a por Jesús, favor. ¿verdad? Fueron a Jesús Hundimos. y le dijeron: Señor, ayúdanos, sálvanos. ¿Tienes temores? ¿Sí? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Ir al Señor Jesucristo. Y también, otra cosa muy importante que aprendemos de eso, ser específicos. Sí, eso también. ¿Sí? Eso también es correcto. Porque, por ejemplo, le puedes tener miedo a las ratas. Ajá, ¿y qué vas a decir, Señor? Ayúdame, tengo miedo a las ratas. ¿Tengo miedo a las ratas? ¿Sí? Por favor. Ellos dijeron: Señor, sálvanos que nos ahogamos, ¿verdad? Dijeron Sí. que nos ahogamos. Ellos fueron específicos: sálvanos que nos ahogamos. Tú puedes decir al Señor: Señor, yo tengo miedo A las ratas. porque me acaban de diagnosticar una enfermedad y tengo miedo. Y yo quiero que me ayudes con este temor, con esta enfermedad, con esta situación, una situación económica, Señor. Yo quiero que me ayudes con esta situación económica. Yo quiero que me ayudes porque tengo miedo. Para los niños que nos escuchan y nos ven en red, que a lo mejor alguno le tiene miedo a la oscuridad, como yo lo tenía también hace mucho tiempo. Sí. Fíjate Bien, que sean específicos en sus oraciones. sí, fíjate que voy a contar una anécdota aquí. Y no Sí, quería contar. acerca lo estaba guardando, pero lo voy a contar. Ok. Fíjate que nosotros, siendo ya cristianos, sí, con uno de mis hijos, que no eres tú, No, pues si no Sí. soy yo, es el otro. es el otro, es Daniel, el productor. Sí, el productor es Dani. Saludos Con al permiso productor. del Dani. Vamos Voy a contar poner a algo. trabajar al productor. Vamos a poner aquí una foto de él, ¿no? Sí. Pero de cuando era niño. Sí, Aquí. ajá. Bueno, yo me acuerdo. Si no, pues me va a ver yo, nada más yo con la mano, ¿sí? Pero que si la ponga. Cuando era niño Daniel, sucedió algo con él. Sí. Sí, en la noche se despertaba llorando Ah, sí me acuerdo. y gritaba. Lo que no le dijo es que yo le pegaba y me ayudaba. Se hacía el dormido. No. Ah, no es cierto, no es cierto. No, porque tú no estabas en esa recámara, Ya sé. a menos de que te fueras corriendo. No, sí, sí. Él dormía solo y tú dormías en otra recámara solo. Entonces, Daniel en la noche se despertaba gritando, pero era un grito así de que se nos ponía la piel así de chinita. Nos levantábamos: ¿qué pasó? Tu mamá y yo corríamos ahí con Daniel y Daniel estaba llorando. Y yo recuerdo que Daniel decía algo así como que me quiere llevar. ¿Sí recuerdas tú algo, Daniel? ¿No? Estabas muy chiquillo. El payaso. Sí. No, me quiere llevar, me quiere llevar. Así, mira, nada más decía algo así, ¿verdad? Las ¿verdad? películas de Chucky, ¿verdad? Sí, me Ajá. quiere llevar y Daniel y luego de repente se acostaba y se quedaba dormido. Ah, o sea, ¿no estaba despierto o sí? Cuando estaba Así pasaba, ¿te acuerdas? Sí. Y luego, no, pues ahora vamos con él y toda la cosa. Y luego ya, pues otro día. Y de repente, y se despertaba, o sea, en su cuarto llorando fuerte. Y nos levantábamos: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y lo mismo: me quiere llevar, ahí está, me quiere llevar. En varias ocasiones pasó Sí, eso. en varias ocasiones yo le dime a mi esposa en una de esas ocasiones: no, algo está sucediendo, no me gusta lo que está pasando. Entonces, en una de esas ocasiones que Daniel gritó, yo le decía: ¿quién, hijo? ¿Quién? Y luego, para la gente de ¿cómo se llama? ¿De YouTube? De los que conocieron Instagram? de esta caricatura. Ah, ok, Sí. ok. Pues decía que Pero no- lo quería llevar Pero Pikachu. sí, bueno, ya cuando lo pones en contexto, pues ya no Sí. da tanto miedo. Sí. Pero
pero sí hay que poner a contexto a la gente Sí, que no sabe qué onda. Sí, déjame Esa- te digo que Daniel se despertaba llorando porque se lo iba a llevar Pikachu. ¿Sí? ¿A dónde te iba a llevar un torneo o qué? De Pokémon. Pero resulta que él tenía un terror, un pavor grande. Entonces, Quiere llevar Winnie Pooh. entonces fíjate lo que es tan interesante y que alguien pudiera decir, bueno, pues ¿para qué veía esas caricaturas? Pero no las veían, ni las exactamente. veíamos. Ahora, aquí, paréntesis, no las veíamos no porque nuestros papás fueran estrictos o de que fueran, que sí lo fueron un tiempo, pero ya para esa época de la que está contando mi papá, que sí me acuerdo, ya nosotros veíamos, no es como que veíamos lo que quisiéramos, pero sí nos dejaban ver tele. Entonces, pero no nos veíamos porque no nos gustaban, no nos llamaban la atención. Sí. Pero literal no las veíamos, entonces sí estaba raro porque Dani Porque no quiere llevar Pikachu y ni vemos esa película. No veían, bueno, Porque resulta la que sí veíamos era el Chavo del 8, porque no se lo lleva el Chavo del 8. Resulta que en la iglesia que estábamos asistiendo en esa ocasión, fíjense cómo son las cosas, una maestra de niños, Sí es. mientras les estaba enseñando a los niños, les dijo que se portaran bien. ¿Sí? O iba a venir Pikachu y se los iba a llevar. ¿Sí? Entonces, o sea, sí te portabas. Cuidado, igual, cuidado con lo que se enseña o lo que se dice, porque muchas veces los niños lo creen. Entonces, cuando Daniel me decía esto, yo le dije, mira, hijo, y le leí un texto bíblico, ¿sí? El cual voy a leer en este momento. Adelante. Dice Isaías 41:10, yo le dije a Dani, dice la Biblia, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Le dije a Dani, ¿crees en esto? ¿Que Dios está contigo? Y Dani me dijo, sí, oramos en esa ocasión. Y de ahí en adelante jamás se volvió a despertar así gritando. ¿Sí? Ahorita se despierta llorando por las deudas. Es cierto. Por Sí, la vida de adulto. Pero lo que te digo es que lo que yo trato de decir con esta experiencia, con esta anécdota, es que los discípulos sintieron un terror, pero hicieron lo correcto al ir a Jesús. ¿Sí? Dani sintió un terror e hicimos lo correcto de ir a Dios. ¿Sí? Y eso es lo más importante que nos enseña. No es que no tengamos miedo, es que ¿qué hacemos con ese miedo? ¿Y a dónde lo dirigimos? Claro. ¿Sí? Y en este caso hay que ir a Dios, hay que confiar en Él, ¿verdad? Así es correcto, es es correcto. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta, Sí. que dice, ¿cuál dijo Jesús que era la causa de este miedo? Bueno, en el texto bíblico Y es Jesús muy fuerte con lo que les dice, ¿no? sí, Me gusta. les dice ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Sí? Aquí dice, ¿por qué están tan asustados? Que poco confían ustedes en Dios. Así es. En la otra versión dice, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Aquí la fe forma parte muy importante de la vida, porque creemos en Dios o no creemos en Dios. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, si nosotros creemos en Dios, el apóstol Pablo dice que nuestra fe debe ser una fe viva, una fe con obras, ¿sí? Claro. Entonces, Frutos. exactamente. Entonces, cuando nosotros tenemos algún temor, nuestra primera acción o obra debe de ser confiarlo a Dios, ¿sí? ¿Por qué ellos sintieron tanto miedo? Porque no habían ido a Jesucristo, estuvieron tratando de luchar contra aquella tormenta hasta que se dieron cuenta que ya no podían, Claro. ¿sí? Sí. Y sintieron miedo porque ellos estaban luchando solos hasta que fueron a Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Sí? Ahora, la fe es algo muy importante porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Aparte de que debemos de leer la Biblia para poder tener fe en Cristo, Claro. también debemos de practicar la fe, porque la fe sin obras es muerta, ¿sí? Entonces, ¿Cómo podemos practicar la fe? ¿cómo practicamos la fe? Hay muchas maneras, ¿sí? La fe la practicamos cuando nosotros compartimos con otras personas las cosas maravillosas que Dios ha hecho con nosotros, porque entonces nosotros creemos realmente que Dios ha hecho cosas maravillosas con nosotros.
cuando platicamos con la gente acerca de cómo Dios nos ha sustentado en algún momento de nuestra vida, cómo nos ha salvado, incluso tú puedes decir que cómo te salvó en ese momento que te sentías que estabas ahogándote, ¿verdad? Sí, entonces, la fe es algo muy importante cuando nosotros enfrentamos miedos, ¿sí? Esa fe debemos dirigirla a Dios. Esa fe viene por el oír de la palabra de Dios, viene por practicarla y también viene por pedírsela a Dios. Sí, nosotros debemos de pedirle fe a Dios, ¿sí? Así es. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo podemos aumentar nuestra fe ¿Sí? y vencer los miedos? Precisamente, ¿cómo podemos ejercitar esa fe y vencer nuestros miedos? Ahora, Dios nos da a cada uno una porción de fe. Sí. Jesús no los reprendió porque no tuvieran fe. Dijo, hombres de poca fe. ¿Sí? Cuando tenemos poca fe, ¿sí? Y vienen problemas más grandes, pues esa poca fe no nos alcanza para enfrentar los problemas. ¿Qué debemos de hacer con la fe? Debemos hacerla que crezca. Es un don que Dios nos ha dado. Sí. La palabra de Dios dice que la pidamos a Él, que Él nos puede dar más fe, ¿sí? Entonces nosotros debemos también ir a la palabra de Dios para leer acerca de las grandes maravillas de Dios, de su protección, de sus promesas, y la fe va a ir aumentando. Sí, y es que es como cuando quieres aprender una asignatura de la escuela, pues vas al libro que la enseña. En este caso, el libro que enseña de la fe es la Biblia. Así es. Y así es como nosotros podemos vencer nuestros temores. De hecho, traemos aquí un texto en Santiago. ¿Quiere que lo compartamos? Sí. Dice, lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que lo somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. Exactamente. O sea, hay que practicar nuestra fe para que pueda crecer, ¿verdad? Sí, es correcto. Bueno, pues vamos a terminar de cerrar esta sección del tema de esta semana. ¿Hay algo que le gustaría a usted agregar antes de que cerremos el tema? Como lo que dijimos, ¿verdad? Lo que dijimos, todos tenemos temores, sí, incluso todos los cristianos, pero la diferencia está en qué hacemos con ese temor. Así es. ¿Dónde lo dirigimos? ¿A quién lo entregamos? ¿Dejamos que el temor nos aplaste? ¿Dejamos que el temor nos aterrorice? ¿O lo confiamos a Cristo? Hay que ir a Jesús, ¿verdad? Así es. Para que esos miedos puedan ser vencidos. Así es. Pues bueno, vamos a pasar a los tips del pastor Eliseo. Los tips, sí, del pastor. En esta semana, pastor, queremos pedirle un tip, porque yo sé que la mayoría de las personas aquí en México son emprendedores, de cierta u otra manera son emprendedores, a lo mejor no del ramo de emprendedurismo innovador, o sea, no el ramo que va o le invierte a cosas innovadoras, a la tecnología y este tipo de cosas, pero creo que la gran mayoría aquí en México o en Latinoamérica somos emprendedores de cierta manera. Sí, claro. ¿Cuál sería una buena manera de seleccionar un proyecto emprendedor? Es decir, déjame la saco porque se me olvidó cómo le iba a pedir el tip. Dice aquí, ¿cómo seleccionar un emprendimiento para comenzar? Un emprendimiento, ¿cómo seleccionar? ¿Sí? Sí, bueno, primero hay que establecer algo. ¿Sí? Hay gente que nació para ser emprendedor, le gusta ser emprendedor, le apasiona ser emprendedor, y hay personas que realmente no lo desean, no lo quieren. De hecho, están a gusto en su trabajo y es bueno. Claro. Sí, es bueno. O sea, lo que te gusta, eso es lo que debes de hacer, y ese es el primer tip. Lo que te gusta es lo que debes de hacer. Si te gusta estar en una empresa, échale ganas, ve al siguiente nivel, capacítate, ve subiendo en la cadena, ¿verdad? De niveles, alcanza lo mejor que puedas. Eso es lo que te gusta, adelante. Pero ¿verdad? es que, ¿sabe a qué me refiero? Por ejemplo, hasta esas personas que les gusta mucho su trabajo, de repente un día se les ocurre, bueno, pues hoy voy a vender dulces. Bueno, sí. A eso me refiero. Nada más que lo que yo trato de decir es que no todo el mundo es emprendedor. Sí, no ¿verdad? todos. Un tip es que te guste. Sí, ese es el primer tip. Para ser un buen emprendedor, ¿verdad? O emprender, debe gustarte. Sí, eso es lo primero. No ser algo obligado. No más porque sí. En segundo lugar, tener una habilidad. Okay. Sí, para saber en qué emprender. Y si no la tiene, pues las habilidades son cosas que se pueden adquirir también.
¿sí? Es decir, quieres hacer pan y no sabes hacer pan, ¿te gustaría tener una panadería? Pues ve a ¿cómo se llama? A un curso, o en YouTube. a un curso cómo se hace pan, e incluso métete a una panadería. Fíjate que yo tengo un amigo que dijo, yo quiero aprender a hacer las gelatinas, Okay. o le llaman bolis, Los sí, bolis. en algunos lugares, porque quiero llevar y fabricarlos en Chiapas. Así que se metió a aprender a un lugar donde hacían los bolis para poder aprender esa habilidad y poder emprenderlo allá. en Sí, Chiapas. así es. Bueno, Ok. lo más importante es que podamos tener una habilidad, Ujú. ¿sí? Y si no la tienes, pues buscarla, Vamos a aprender una. aprenderla, desarrollarla. Digo, en este mundo tan actualizado y tecnológico, creo que hasta en YouTube puedes aprender una habilidad Sí, y que sea algo que te guste, también. ¿sí? Para Por que ejemplo, puedas A mí me gusta con mucho gusto. el café y próximamente voy a estar por ahí emprendiendo algo en café. A eso, me gusta exactamente. mucho. ¿verdad? Así es. Pues Entonces, para que estén atentos. esos son los tips. Pues muchas gracias por ese tip, Pastor. Estuvo muy bueno. Vamos a pasar a nuestra siguiente sección de Héroes sin capa. Ok. Estuvieron tirando mucho Ok, carro ok. los últimos episodios porque traje yo muchos videos de perritos. Pues sí me gustan los perritos y pues ahora traigo uno de gatitos. No, es cierto. No, Está es bien, diferente. está bien. Hay que Vamos a cambiarle. ver el Héroe sin capa de esta semana. Está muy bonito, dice la prueba de que los buenos humanos existen. No sé si tenemos un poquito de audio, quisiera ver si aquí está. Years ago, I got Están stuck aquí. Transformer. From who? From a 26. Bien. Hoy. Bueno, déjamelo. Lo voy a bajar. Happy birthday. Están celebrando el cumpleaños de este señor que tuvo un trasplante de médula, me parece, ¿no? Se traduce. Trasplante de médula de un muchacho de 26 años de Baltimore. Y le pregunta, ¿en serio? Es la única razón por la que yo estoy aquí, le dice el señor. Y luego dice que ellos son de Baltimore, de la ciudad que acaba de decir que fue su muchacho que le donó médula para que él pudiera sobrevivir. Menciona el nombre del muchacho y dice Mike. Y le dicen, él es Mike, el muchacho que te donó médula. Y lo conoce. En ese momento conoce al que le donó médula para que pudiera él sobrevivir y celebrar otro cumpleaños. ¿Qué tal? Pues un aplauso para Mike, porque es un héroe sin capa. Qué bonito, ¿no? Sí, Qué sí, bonito. claro. Un Imagínate. héroe sin capa, seguramente. Darle la oportunidad, A un señor, sí. sí, Y un desconocido. tener buena salud. Desconocido. Qué bonito. Pues ojalá que viva muchos años también el señor y Mike. Qué bonito. Vamos a los memes, ¿qué le parece, Pues Los vamos. memes de esta semana, a ver si está preparado para los memes. Traigo unos memes muy poderosos en esta semana y pues espero que los disfruten por el resto que les queda de semana. Por ejemplo, aquí traigo el primero, dice, piden a un idóneo cariñoso y romántico y son más secas que el desierto que cruzó el pueblo de Israel. Creo que Su máquina. nada más los hombres nos reímos. No, también la sierva también tiene que ser cariñosa, ¿sí? Si quiere un siervo cariñoso. Creo que ya te están mirando de allá con ojos de ¿qué pasó? Este también está padre, dice, yo y mi amix llorando en el llamado de la semana de oración, sabiendo que igual no vamos a cambiar. Pues muy mal. Qué barro. Este también está padre de parte de nuestros amigos de los memes del séptimo día. Dice, recuerden amiguitos, dicen que no celebran Halloween, pero ellos se disfrazan de cristianos todo el año. En fin, la hipocresía. Hasta la próxima. Se disfrazan de cristianos. Sí, la neta sí. Este también está chido, dice, ha sido más claro. En ninguna parte de la Biblia dice que Adán le daba plata a Eva para el pelo y las uñas. Dice, tampoco dice que Eva le lavaba la ropa ni le cocinaba. Las cosas como son. Le respondieron, ¿no? ¿verdad? Las cosas como Sí. son. Las filisteas, ¿no? Tratando bien al siervo y todo, llevándole el desayuno a la cama. Pero las de la iglesia,
Y luego la mamá, pero mijo, ¿por qué no te casas con una de la iglesia, mijo? No, pues si viera, ma, cómo tratan los de la iglesia. No. Pues eso fueron todos los memes de esta semana. Espero que les hayan gustado, que sigan teniendo un excelente resto de semana. Si les gustaron los memes, si se ofendieron, pues por favor no nos lo hagan saber. No se crean. Si tienen memes que les gustaría que salgan acá y que nosotros les podamos mandar saludos a ustedes por mandarnos sus memes, háganlo, envíenlos y nosotros los vamos a compartir aquí y les vamos a mandar saludos. Gracias por haber estado en este episodio. Gracias, muchas gracias. Episodio número 28. Ujú. Estamos acercando al número 30 y Sí, tiene que casi, haber algo casi. especial. Tiene que haber algo especial en el número 30. Ok, no, ¿Sí? pues a ver qué hacemos. A ver qué hacemos. Sí. Bueno, Pastor, ¿algo que quiera agregar antes de que cerremos el episodio? Agradecer por todo este tiempo que nos han estado escuchando. Gracias. Esperamos que seamos de bendición, Sí, así ayudarles es. un poco a entender algo de la Biblia, Sí. ¿verdad? Y que podamos servir de edificación para sus vidas. Sí es. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Red Bye, bye. Podcast.